Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, en donde tratamos temas sobre la ciudad y la actualidad científica a través de la opinión y el análisis de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Soy Fernando Lozano y en este primer programa vamos a hablar sobre diseño y ciudad. Bienvenidos. Las ciudades son un espacio dinámico que cambia a través del tiempo y que nos obliga a abordarlo desde múltiples miradas, donde convergen distintos actores económicos, políticos y sociales que van configurando el territorio y su ambiente en diferentes escalas y bajo distintas realidades. En este contexto, se enfatiza el carácter inter y multidisciplinario que proponen los campos fundamentales del diseño y su relación en la transformación y estructura de la ciudad bajo distintas perspectivas, centrado el análisis de los espacios u objetos que componen la realidad humana, el territorio, lo arquitectónico, los objetos inmuebles y lo gráfico y lo digital. La Universidad Autónoma Metropolitana, que en el 2024 cumple 50 años de servicio a la sociedad mexicana, hace patente su compromiso social en la reflexión sobre los temas y problemas que aquejan a la Ciudad de México y al país. Casa abierta al tiempo. Estamos en Senda Urbana platicando sobre diseño y ciudad. Y para eso hemos invitado a dos expertos en el tema. Se encuentra en primer lugar con nosotros el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, el doctor Francisco Javier Soria López. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes y compartir este espacio de comunicación. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar. Él es director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Bienvenido aquí. Muchas gracias por la invitación. Francisco Javier Soria López. Con doctorado en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesor investigador e imparte docencia a nivel licenciatura y posgrado en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Se ha hecho acreedor a diversos reconocimientos como el Premio Francisco de la Maza, con mención de honor por el INAH en la categoría de maestría, y el Premio a la Mejor Tesis de Doctorado, otorgado por el International Council for Research on Architecture de la Unión Europea. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha ocupado los cargos de director de la División de CIAD y actualmente rector de la Unidad Xochimilco de la UAM. Francisco Haroldo Alfaro Salazar. Arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con estudios de maestría en restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y de especialización en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales en Roma, Italia. Es profesor investigador en la UAM Xochimilco y ha publicado diversos libros y artículos relacionados con la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, siendo reconocido con premios como la Medalla de Plata por investigación en la Bienal de Arquitectura Mexicana de la FCAM. Bien, platicar del diseño y la ciudad. A mí me gustaría partir de, en principio, ¿qué es el diseño? Porque a lo mejor uno dice, bueno, pues diseño pues nada más es dibujar y ya. Y entonces, no sé, digo, para que empecemos a generar como un panorama con respecto y llegar evidentemente a la importancia del diseño, ¿qué es el diseño o cómo podemos entender el diseño, arquitecto? Pregunta compleja. Parece muy sencilla en realidad, ¿no? Es decir, porque viniendo de una dirección, de una división que trata el diseño, habría que pensar dos cosas en el caso nuestro. Partimos de la idea del diseño a partir también de aplicar ciencia y arte. Y la ciencia y el arte de alguna manera delinean aquello que nosotros entendemos como todo aquello que necesita el ser humano para su desarrollo. Y lo diseñamos. No importa a qué escala. Si hablamos del territorio, hay que diseñar en el territorio la manera en que lo ocupamos. Si en el territorio fundamos una ciudad, hay que pensar cómo se organiza esa ciudad. Si en esa ciudad construimos edificios, hay que asumir que eso es arquitectura, que resolvemos diferentes necesidades dependiendo de las actividades. Y adentro de los edificios hay objetos de nuestra vida cotidiana. Y ahí está el diseño industrial. Y en la ciudad, en la arquitectura y en el territorio hay mensajes. Y esos mensajes nos ayudan a organizar nuestra vida.
Y ahí está el diseño de la comunicación gráfica. Es decir, el diseño está en diferentes escalas, aborda diferentes contenidos y nos da la posibilidad como seres humanos, sobre todo en una estructura colectiva, de desarrollar una vida organizada. Diseñar significa darle al ser humano la oportunidad de contar con aquello que requiere para resolver sus necesidades cotidianas. Entonces, ¿es importante el diseño en la vida cotidiana? ¿Es importante el diseño en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones? Bueno, desde luego, diría para empezar que el diseño además es un proceso inherente al ser humano. ¿A qué me refiero? Es un proceso creativo. Y sobre todo el diseño lo que nos permite es prefigurar, imaginar posibilidades. Evidentemente a partir de diferentes herramientas, pero donde la mente es fundamental, decía Haroldo, para resolver necesidades. Pero eso implica efectivamente observar una realidad determinada, ¿no? Cómo se mueve una ciudad o cómo toma alguien una pluma para escribir, es decir, una serie de cosas. Y eso implica observar y después imaginar cómo podría ser ese lugar, la arquitectura, en un futuro. Esta idea de prefigurar posibilidades, creo que para mí es la esencia del diseño. Y en realidad los seres humanos, yo creo que es una de las características que tenemos que nos permite justamente imaginar además diferentes posibilidades. Lo interesante del diseño es que no se centra en una cuestión de una receta o alguna cuestión, por ejemplo, hay animales que construyen nidos, pero lo hacen de una manera mucho más, digamos, algo que está, digamos, incorporado. Instintivo. Y en cambio, el diseño y el diseño que hacemos los seres humanos tiene esa posibilidad de alternativas. Una misma problemática puede tener diferentes soluciones del diseño. Y es lo que lo hace rico, ¿no? Y ahí efectivamente se combina esa parte artística, ¿no? Creativa, con la parte más técnica, con la parte, digamos, mucho más funcional. Entonces, a mí me parece que es lo más rico del diseño, que permite imaginar y prefigurar cómo pueden ser las cosas, y para eso pues, la mente es fundamental, ¿no? A ver si entiendo bien. Entonces tiene una parte como de uso, de eficiencia, de funcionalidad y otra parte como estética, de gusto, que no necesariamente cumple una función práctica. Yo diría que sí. Pensándolo así como lo planteas ahora, hay una estructura que tiene que ver un poco con qué queremos hacer o qué queremos resolver. Javier Soria planteaba que el diseño fundamentalmente está en la mente. No existe. Está en la mente y se construye a partir de tratar de entender la vida cotidiana, la necesidad y asumir eso como una posibilidad. Prefigurar quiere decir concebirlo mentalmente. Pero luego lo tenemos que configurar. Claro. Lo tenemos que volver el objeto que deseamos. Y en ese sentido, en ocasiones deseamos cosas que no son tan prácticas, pero que nos resuelven una vida quizás más interna, más espiritual. La vida está llena de eso. Mucha gente podría pensar en una estructura de desarrollo humano. ¿Qué papel juega la música en la evolución del ser humano? Y uno pensaría que en la visión práctica nos resuelve. Así es. Pero en la visión espiritual y hasta estética en ese sentido, resuelve muchas cosas. Resuelve una lectura del mundo, una interpretación del mundo y una posibilidad de desarrollar una vida en este mundo. Pero como hablo de la música, puedo hablar de muchas otras cuestiones, inclusive de las prácticas. ¿Por qué hay tantos modelos de vehículos? Claro. Si la condición práctica es que tenga una carcasa, unas llantas, un motor y que se mueva. Que corra, sí. Un objeto funcionaría. ¿Por qué hay tantas variantes? Porque eventualmente hay diferentes demandas, diferentes gustos, diferentes economías y por lo tanto se resuelven bajo ese principio. La parte técnica estaría ahí, pero hay una cuestión estética que puede moverse en el tiempo y que hace que las cosas vayan cambiando con el tiempo. Entonces sí, tiene esas dos vertientes que tú comentas. Claro, la necesidad y también que puede ser que una necesidad vaya cambiando con el tiempo y también el gusto estético o lo que uno desea del objeto
que tiene que ver probablemente el color, la forma y las diferentes necesidades prácticas que se utilicen. ¿Qué tan importante es diseñar para una ciudad como la Ciudad de México? ¿O qué tan importante es que...? Porque uno ve la Ciudad de México y dice, aquí nadie la diseñó. Se creció así como algo muy extraño. ¿Qué tan importante es ese papel del diseñador en una ciudad como esta y probablemente otras que son igual de complejas? Bueno, mucho que decir al respecto. En todo caso, me gustaría puntualizar esta idea del diseño como un proceso. Comentábamos hace un momento, que tiene, digamos, 3 grandes fases. Esa idea de prefigurar, imaginar esas posibilidades, como bien decía Haroldo, configurar, es decir, materializar. Y yo agregaría la tercera, que es la refiguración, como algunos lo han manejado, que es el uso social que se da a esos objetos del diseño, ¿no? Entonces, este ciclo vuelve a empezar, porque claro, una cosa es imaginar, una cosa es materializar y otra cosa es usar, claro, ¿no? Entonces ahí cierra el ciclo y vuelve a empezar. Obviamente los objetos, las ciudades, la arquitectura son constantes, se transforman, yo diría evolucionan a partir justamente de ir aplicando el proceso de diseño de manera constante. Entonces, el diseño para una ciudad es fundamental y el papel que juega empieza con ¿qué ciudad queremos? ¿No? ¿Cómo imaginamos que puede ser esa ciudad? Y después hay que llegar a una serie de acuerdos sociales, ¿no? La arquitectura, ¿por qué una puerta es una puerta que parece obvio? ¿Por qué no nos metemos por la ventana? Bueno, hay un acuerdo social. Entonces el diseño también está muy anclado, y más una ciudad, sobre ciertos acuerdos que vamos teniendo, digamos, en el tiempo, para entender, para significar las cosas, ¿no? Y luego viene también alguna cuestión allí que tiene que ver ya con aspectos, insisto, de orden estético, de orden creativo, que a veces uno puede irrumpir en cambiar a veces esos acuerdos sociales para hacerlo más llamativo, etcétera, ¿no? Bueno, ya platicaremos un poco de eso, pero bueno, el diseño para la ciudad es fundamental porque nos permite imaginar. Tú dices, las ciudades parecieran no estar diseñadas. Yo no estaría de acuerdo. Alguien, antes de poner la primera piedra, tuvo que pensar dónde la iba a poner y por qué la iba a poner, ¿no? Y eso es en sí mismo un pequeño proceso de diseño. Hay una toma de decisión y además hay una intencionalidad, ¿no? ¿Por qué aquí y no allá? ¿No? Porque está más cerca del agua, porque aquí no me da el viento tan fuerte, porque aquí vivió mi papá, ¿no? O sea, los factores son múltiples y uno entiende que el proceso de diseño empieza a alimentarse justamente de las experiencias propias, de las intenciones de uno mismo o de los otros, porque el diseño también tiene que escuchar, porque uno como diseñador no diseña para sí mismo, sino diseña para resolver una necesidad normalmente en el ámbito social. Eso no quiere decir que uno no tenga sus propias gustos y eso, pero esencialmente diseñamos para las personas, para la sociedad. Y ahí las necesidades pueden variar, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando sobre el tema de la ciudad y el diseño. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos nuevamente en su programa Senda Urbana platicando sobre ciudad y diseño con el doctor Francisco Javier Soria y el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro. En el bloque anterior nos habló como de una triple situación con respecto al diseño. Lo prefiguro, lo construyo y después viene como un retorno.
¿cómo podríamos entender precisamente esta como triada en la que de pronto lo diseño, lo veo hecho y después como que el uso no me lo retorna? ¿Cómo sería esto? Como guste. No, bueno, si quieres comento algo, porque quedó de esta idea del segmento anterior. Se decía que esta triada que tiene que ver con la prefiguración, la configuración y la reconfiguración, tenía que ver con lo que piensa el diseñador, lo que se construye y la manera que alguien se apropia de ello. Y sucede muy comúnmente que lo que el diseñador pensó no es lo que el usuario define. Así es. Una casa fue diseñada con una visión específica, pero cuando llego yo con la mudanza y empiezo a acomodarlo, empiezo a cambiarle sentido. Quizás no es lo que el arquitecto, en este caso, pensó, sino lo que yo planteo que es el espacio vital en donde voy a tener ese desarrollo cotidiano. Esa es la reconfiguración. A veces el diseño es tan preciso que el usuario lo toma y lo usa como fue supuesto. Pero en ocasiones no. En ocasiones hay una transformación, inclusive yo diría una resignificación de los objetos. Y esto me recuerda que alguien comentaba en alguna ocasión, y quiero aplicarlo a la idea del diseño, que los objetos tienen una doble historia. La primera historia es por qué se piensa, quién lo plantea, por qué se construye, hasta que el objeto está. Y una segunda historia es lo que pasa con ese objeto en el transcurso del tiempo y cómo puede irse transformando. Cuando Javier decía, esto puede regresar, retornar como una especie de ciclo, es porque hay que volver a interpretar lo que el ser humano, el ente social hizo con ese objeto para saber por qué lo modificó, por qué lo transformó y cómo me puede impactar eso en el diseño. Y entonces puede ser que el diseño cambie. Y ya no cambie solo por la vocación conceptual de quien lo piensa, sino por la característica de quien lo usa. Y lo que tú decías hace un rato, no solo es la parte práctica o funcional, es también una valoración estética. Puede haber cambios a partir de una condición de ese tipo. Entonces, esta idea de una primera y una segunda historia es importante porque nos ayuda a entender que una cosa puede ser lo que se piensa y se hace y otra cosa la manera en que se utiliza. Y ahí el hecho de que el objeto de diseño sea un objeto social lo convierte en un objeto de transformación y de transformación constante. Claro. O sea, es como una evolución. Sí. Es un proceso constante que permite justamente evolucionar. Bueno, si hay algo que, digamos, también distingue al ser humano, es esa capacidad de transmitir cultura, ¿no? Y eso para bien o para mal, que quiero pensar que para bien, nos ha hecho la especie dominante de este planeta, porque nos permite transmitir conocimiento, experiencia, y a partir de allí acumular un conocimiento que después sirve para eso. El diseño básicamente se nutre de un contexto, de una preexistencia, y siempre trata justamente de mejorarlo, de evolucionarlo, de transformarlo. Y bueno, evidentemente las cosas van cambiando, aunque como bien decía Haroldo hace un momento, que hay ciertos invariantes que se mantienen, ¿no? Como las columnas, ¿no? Sí, o sea, el muro, las columnas, la ventana. Claro, a lo mejor cuando ya podamos hacer casas que desafíen a la gravedad, a lo mejor el muro desaparece, exacto, ¿no? Sería increíble. Sí. Eso será una cuestión de evolución. Ajá. Pero bueno, ese es justamente, hablamos de la ciudad y el diseño. Una de las cosas que siempre es interesante, a mí por ejemplo me encantan las películas de ficción, sobre todo del futuro, ¿no? Porque justamente lo que hace es imaginar cómo se imagina la ciudad dentro de 100 años, ¿no? O cómo se la imaginaron en el siglo XIX, cómo sería en el siglo XX. Y entonces uno ve imágenes y hay cosas que además en ciertos momentos, voy a decirlo así, le atinaron, ¿no? Sí. Y hay otras cosas que no han pasado, ¿no? Pero ese es justamente lo que uno intenta hacer, ¿no? Y bueno, un poco cambiando el tema, el foco. O el foco más bien de la ciudad. Lo que sí es importante, tú preguntabas, bueno, estamos hablando de diseño y ciudad, o de ciudad y el diseño, ¿y qué papel juega en un momento dado? Pues es fundamental, porque si hay un artefacto que distingue justamente a la humanidad, no son varios, el lenguaje es indispensable.
pero las ciudades es un elemento que nos ha permitido justamente habitar el territorio, Sí. asentarnos, transmitir cultura. Entonces la ciudad, ese fenómeno urbano ha cambiado justamente la dimensión, mientras que antes, digamos, esta idea nómada y todo eso que tiene su propia experiencia, pero yo estoy convencido de que la ciudad ha permitido justamente el poder generar civilización muy trascendente. Y ahí entonces, ¿cómo trabaja una sociedad para ponerse de acuerdo de cómo quiere construir, cómo quiere que sea su ciudad? Pues empieza poniendo la primera piedra, pero después empieza o continúa solucionando problemas de cómo desalojo todos los desechos que generamos como sociedad, de agua, de basura. Y entonces ahí viene el urbanismo y ahí viene toda la cuestión de la ingeniería hidráulica. Solo para poner un ejemplo, cómo hemos visto seguramente películas de los drenajes, por ejemplo, de las ciudades como Londres o como París. Entonces empieza uno a entender que el fenómeno de la ciudad es tan complejo porque además requiere de meter una serie de factores. Y eso es lo que hace el diseño. Justamente incorpora todos los elementos, los trata de organizar y de ordenar. Primero en una cuestión funcional, técnica, pero después nos gusta además ponerle crema a nuestros tacos, ¿no? Y entonces ahí es donde también es la parte también bonita, cómo lograr algo que sea muy funcional, que sea muy confortable, que solucione una necesidad, pero que también impacte a la percepción, a la sensación, el sentirse bien en un espacio, ¿no? Sí, pensaba en lo que decían. De alguna manera hay un aspecto también como íntimo y un aspecto social. Es decir, el diseño probablemente de un hogar, de una casa, de la parte, digamos, privada, pero también de lo público. Las avenidas, los drenajes, tal vez las estructuras religiosas o estructuras que finalmente, como decía, ¿no? Desde prácticamente que surge la cultura, o junto con la agricultura, parece que el sedentarismo nos empezó a construir cultura. Es diferente diseñar, digamos, para lo íntimo que para lo público. ¿Hay alguna estructura? ¿Hay que pensar diferente en la ciudad? ¿O básicamente es lo mismo, simplemente visto desde otro lugar? Fíjate que por lo menos a mí me resulta interesante plantearme primero como una inquietud de reflexión. Cuando el ser humano, en esta estructura que comentaban ahorita de nomadismo, es decir, de vivir un poco en el itinerario, en la pesca, la caza, la recolección, la pesca, la caza, la recolección, en realidad había un movimiento controlado. No era el nomadismo nada más porque sí, había un movimiento controlado. Cuando había fruto, cuando había animales, cuando se podía pescar. Claro. Eso daba una condición más o menos controlada. La agricultura aparece y con eso aparece una primera condición de diseño ya concreta del territorio. ¿Dónde cultivo? ¿Dónde habito? El campo es diseño. Es decir, en ese sentido no es la naturaleza, sino la naturaleza transformada, la naturaleza cultivada. Eso es la agricultura. Ya ahí hay una decisión. Comentaba Javier hace un rato, ¿en dónde lo hago? ¿Cerca del agua? ¿En terreno firme? Me quedo yo en el terreno firme y esto lo hago en la ladera. Empiezo a prefigurar. O yo sobre el agua como las chinampas. Como las chinampas. Entonces hay una noción ahí ya de esa prefiguración. Antropizar el territorio es diseñarlo y por lo tanto definir dónde es campo y dónde es ciudad, o dónde es campo y dónde es asentamiento humano, ya determina una necesidad de pensarlo, prefigurarlo y luego materializarlo. Por eso hoy en día se habla de los paisajes culturales. Es decir, cuando tú ves un territorio cultivado con magueyes, ese es un paisaje cultural. Claro. No está el hombre, pero está la mano del hombre. Ahí se ve la mano. Ahí, ¿no?, se ve la mano. Su diseño. Y en ese sentido, entonces, cuando tú dices, hay diferente concepción de diseño dependiendo de los ámbitos, yo digo sí, son escalas de diseño diferentes. En ese sentido, no solo diría, no es lo mismo pensar en el territorio en su amplitud que pensar en un asentamiento humano, una pequeña ciudad o un pequeño poblado que se puede convertir en ciudad. Y adentro de esa ciudad suceden estas cosas que ya comentabas tú. Está lo público,
O, dicho de otra manera, está el espacio público. Ujú. Y el espacio público primero tiene efectos de contacto, de movilidad. Estoy aquí y voy para allá, por donde lo hago. Así es. Pero también tiene espacios de reunión, las plazas. Sí. Y también tiene espacios complementarios que van a ser entre lo público abierto y lo público cerrado. Los edificios representativos, donde nos reunimos, ¿no? Claro. Y esos edificios públicos tienen un carácter de transición entre la escala abierta y la escala cerrada, pero que concentra gente. Y obviamente en la Como los arquitectura, baños públicos romanos, por ejemplo. o las basílicas, Claro. ¿no? Y en ese sentido, conforme vas reduciendo la escala de los edificios, vas entrando en la intimidad hasta llegar a la vivienda. Ujú. Pero si tú sumas la vivienda, la escuela, el centro de salud, el mercado, el teatro, el palacio de gobierno, en cada uno de ellos hay diferente condición. Primero, de posición urbana. ¿Dónde está? ¿Dónde está el palacio de gobierno? Claro. En una centralidad. ¿Dónde está en nuestros casos el edificio religioso relevante? En esa centralidad. ¿Dónde está el comercio? En torno a esa centralidad. ¿Dónde está la vivienda? A partir de esa centralidad se va desplazando. Así es. Cuando tú dices, las ciudades están diseñadas o no, si lo están, este esquema o esta visión esquemática que acabo de decir, te habla que había una condición de qué es lo que debería de asentarse en ciertos lugares. Entonces, cada uno de estos espacios, abiertos o cerrados, requiere una visión muy clara de qué son y para qué son. Y por lo tanto los vas traduciendo en eso. Y no habrá que perder de vista que en muchas ocasiones quienes hicieron estas cosas no eran diseñadores, en el sentido más pragmático. Ajá. No habían inclusive estudiado diseño, escolarizado, sí, sí, digamos, ¿no? ah. Era gente que prefiguraba, hasta que hay gente que se va especializando en ello. Mientras tú cultivas, mientras tú gobiernas, mientras tú educas, yo construyo, yo diseño lo que se va a construir. Nos vamos especializando. Claro. Pero ese que va a diseñar y que va a construir tiene que saber lo que hace el sacerdote en el templo, el maestro en la escuela, el niño en el jardín, porque va a diseñar para ellos. Entonces, cuando se llega a estos espacios íntimos o privados, hay que pensar cuál va a ser la razón de eso. Pero la suma de todos ellos es la construcción de un hábitat, de diferentes escalas, Sí. pero es construir el lugar donde el ser humano vive. Un hábitat privado, un hábitat público. Pero además, y agregaría allí, a diferentes escalas, pero de distintos tipos. También. Porque efectivamente tú hablabas de esta centralidad y en torno a ella. Pero ¿qué pasa cuando estás habitando un terreno muy escarpado, una montaña, Ajá. una colina? El ambiente. Entonces tenemos diferentes configuraciones, porque una cosa que toma en cuenta el diseño y la ciudad en este caso es cómo es el entorno donde me voy a ubicar, ¿no? Claro. Entonces, seguramente hemos visto diferentes tipos de ciudades. Si vamos a Guanajuato, que es una ciudad minera que tiene una topografía muy accidentada, pues no hay esta regularidad que permite, por ejemplo, un llano, ¿no? Como San Miguel el de damero Allende, ¿no? famoso, ¿no? Sí. En cambio, ahí tenemos calles irregulares. A veces hay también ciudades que han crecido en línea, Claro. ¿no? Entonces hay además esta necesidad de observar un territorio y adaptarse. Tiene que ver también mucho con el clima, y ese es otro factor que los diseñadores en general tienen que tomar en cuenta. Bueno, el ser humano otra vez. Entonces resulta que necesitamos techos no planos, sino inclinados. Porque aquí- neva. Exactamente. Entonces, todos estos elementos son los que se tienen que tomar en cuenta y que permiten justamente establecer un proceso creativo, técnico, ordenado, y que tiene que ver con la experiencia acumulada, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo la ciudad se va haciendo cada vez más compleja, ¿no? Y entonces ahí entran pues muchas disciplinas del diseño. Por ejemplo, en esta escuela tenemos planeación territorial, ¿no? Y esta escala mayor donde ordena, aquí van a ir la parte productiva o industrial, aquí va a ir la parte de la vivienda, esta es la parte de gobierno. Pero hoy en día, por ejemplo, ha ido cambiando, también van cambiando los conceptos. Seguramente hoy en día estamos más acostumbrados a la plurifuncionalidad de la ciudad, ¿no? Mientras que en un momento hubo esta idea muy funcionalista de que aquí se trabaja, acá se educa. Sí. Sí, pero resulta que desplazarte de donde vives a donde trabajas, a donde te educas. Entonces, las ideas han ido cambiando, Sí. porque claro,
a veces una primera idea de diseño, una primera idea de ordenación que puede parecer adecuada, la experiencia misma, el uso social, siempre te mueve a buscar nuevas formas para mejorar una calidad de vida que tú quieres tener. Y bueno, ahora el reto, por ejemplo, de una ciudad como esta y como muchas otras que fueron muy influenciadas en un momento dado por manejar diferentes zonas, también generaron problemas de distancia, de relación, de lugares de convivencia, de movilidad, sí. Que ahora, por ejemplo, en la pandemia, esta de las plazas y los lugares públicos empezamos a decir, bueno, sí son importantes, ¿no? Y cómo cambia esta concepción de mi relación con lo público y mi relación con lo privado cuando se incluyen las propias tecnologías, ¿no? Vamos a seguir platicando, vamos a hacer otra pausa y continuamos platicando sobre diseño y ciudad. Regresamos. Estamos en Senda Urbana platicando sobre diseño y ciudad con el doctor Francisco Javier Soria López, rector de la universidad, y el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. En los bloques pasados hemos hablado de la importancia en el diseño realmente en la ciudad y que muchas veces lo que vemos y nos parece caótico más bien es como parte de la evolución de las propias necesidades y de las formas de ver la realidad en el diseño del convivir o el diseño de estar juntos. Ahora, ¿qué tan importante es el papel de una institución pública como una universidad para influir, impactar en lo que actualmente entendemos como ciudad? Bueno, es fundamental. Los centros escolares, los centros de educación, los centros de investigación, para un tema tan importante como es el de la ciudad, tiene que ver con cómo poder acumular justamente un conocimiento y una serie de experiencias para poder transformar la realidad que tenemos actual y formar especialistas profesionales sensibles a esas necesidades, ¿no? Se ha acumulado a través del tiempo un gran conocimiento sobre la ciudad y allí, confluyen una serie de disciplinas en torno al diseño que ayudan a solucionar. A pesar de ello, a pesar de la experiencia que tenemos, vivimos en nuestras ciudades problemas de violencia, de seguridad, de movilidad, de vivienda, de falta de agua. Es decir, a pesar, pareciera que con el tiempo deberíamos tener ya para después de 3,000, 4,000 años ciudades extraordinariamente funcionales y confortables. Y sin embargo, también es un hecho que la ciudad y el fenómeno urbano ha ido creciendo y para mediados de este siglo el 80% de la población va a ser urbana. El papel de las universidades en ese sentido es fundamental. Nuestra escuela, por ejemplo, tenemos 4 licenciaturas: arquitectura, planeación territorial, diseño industrial y diseño de la comunicación gráfica, y que son solo 4 disciplinas, pero muy importantes para ello. Pero otras universidades que complementan este sistema, está toda la cuestión que es la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Civil, estructural, hidráulica, ¿no? Pero también está el urbanismo, la planeación urbana,
la arquitectura del paisaje, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que las universidades han recogido, y la universidad pública en específico, que tiene además su foco en resolver necesidades socialmente relevantes. Ahí sí el foco de a quién vamos hacia quiénes vamos a tratar de diseñar para hacer una mejor ciudad, un mejor mobiliario urbano, mejores líneas de transporte, pues tiene que ver con ese enfoque que tiene la universidad pública y que tiene que ver sobre todo a las necesidades de la mayoría, de los grupos vulnerables. No solamente, también hay que atender a todos los sectores de una manera mucho más integral. Pero sí creo que este compromiso social de tratar de abordar las temáticas más difíciles que se presentan es un compromiso. Ahí es donde creo que las universidades juegan un papel fundamental. Y las de diseño para la ciudad, pues es cómo podemos prefigurar una ciudad más habitable, mucho más amable y que contribuya a una mejor calidad de vida. Ahora, en la UAM Xochimilco, que estamos a punto de cumplir 50 años, el modelo que ha llevado la División de Ciencias y Artes para el Diseño, cómo ha impactado su modelo educativo, qué lo caracteriza con respecto a otras universidades que también trabajan el diseño. Tocas un tema, digamos que por lo menos para la UAM Xochimilco es fundamental, que es esta estructura pedagógica que es el sistema modular. Más allá de las cualidades pedagógicas, hay un esquema operativo que es tradicional en el ámbito del diseño, que es el famoso concepto del taller de diseño. Y hablo del taller en esa dualidad. El taller como un espacio físico donde suceden las cosas y el taller como un concepto de trabajo, ¿no? Cómo desarrollamos esas ideas hasta traducirlas en una propuesta muy concreta. No se fabrican ahí finalmente, pero se producen las ideas y la manera en que éstas se van a materializar. Y te diría que una de las perspectivas más importantes del sistema modular tiene que ver con esta noción de la generación de un conocimiento que en realidad es la suma de saberes. Primer tema. Y la otra, que gracias a eso podemos entender que el diseño es un trabajo inter, multi o transdisciplinario, lo cual nos lleva a tratar de entender que la formación en estos ámbitos requieren de un conocimiento muy especializado, pero también necesitan abrevar de otros conocimientos. Creo que en esa noción la UAM Xochimilco es única desde una perspectiva de proceso de enseñanza-aprendizaje, porque traduce de alguna manera el concepto del taller de diseño que se puede generar hacia el exterior. Y cuando hablo de taller de diseño ya en el ámbito de profesión, no me refiero a la empresa, el negocio, sino la forma de procesar posibles soluciones a demandas específicas. Puede suceder en una colonia popular, puede suceder en un antiguo poblado, puede suceder en la parte más moderna de la ciudad. La idea es que entendamos que ahí hay que trabajar, porque al final de cuentas, un poco lo que decía Javier es, tenemos problemas ingentes, salud, seguridad, toda la ciudad los padece, no un sector en particular, toda la ciudad los vive y los puede padecer. Por lo tanto, hay problemas que tenemos que resolver desde el ámbito de concebir cómo atender y solucionar esas demandas específicas. Y en el ámbito del diseño hay cosas que podemos hacer, como concebir estas posibilidades, y también hay límites. Nosotros no tomamos decisiones políticas, nosotros no trabajamos o definimos el concepto económico de producción, pero vivimos de eso, es decir, estamos vinculados con eso. Por lo tanto, en una universidad esas cosas son sustantivas. Aprender a ver el mundo, aprender a analizar el mundo y aprender a proponerle al mundo transformación. Esa es una virtud universitaria y es una virtud que deberíamos de potenciar en ámbitos del diseño, porque tenemos un impacto. Tú decías en algún momento, si nuestras ciudades fueron diseñadas, y Javier decía, cada etapa tiene diferentes modelos. Una ciudad como la Ciudad de México es legible todos y cada uno de los modelos a lo largo de los siglos. Claro. Todos y cada uno. Ahí están. A veces sobrepuestos, a veces acumulados, a veces suburbios que luego se convierten en ciudad. Ahí están todos los modelos. Podemos leer la historia de la ciudad a partir de eso. Es como la famosa idea analógica de la cebolla.
Tú puedes ir quitando capas y cada una de las capas representa algo. La ciudad puede ser leída así como una cebolla, es decir, cómo vamos desmembrando cada una de las capas para leer su todo. Su historia. Los estudiantes de diseño tienen que saber leer eso. Tienen que aprender a que la historia no es un estanco, sino una condición de análisis, de proceso de análisis para saber qué de lo que se hizo en su momento funcionó, pero ya no funciona. Qué de lo que hoy pensamos que puede suceder al futuro podemos implementar hoy. Tenemos que pensar un poco con un paso adelante de las necesidades de la sociedad. No siempre lo podemos, pero la idea de una universidad es que potencie que eso es factible, que es posible que pensemos en el futuro a partir de hoy para ir resolviendo no solo las cosas del pasado y el presente, sino vislumbrando cómo estas cosas pueden derivar en el futuro. En ese sentido, creo que a esta escuela, a esta universidad y a esta división de diseño le cayó perfecto el sistema modular, porque de alguna manera es como se trabaja, en el vínculo entre varios para buscar soluciones alternativas a problemas específicos, que pueden ser, como ya lo dije, de diferente escala, ¿no? Claro. ¿Cuál sería uno de los retos o algunos de los retos que tiene una universidad pública en el área de diseño en la época actual? Bueno, los retos son muchos, pero y de alguna manera ya estamos, digamos, abonando a ellos. El primero es poder también influir, por ejemplo, en la política pública. Algo que creo que es fundamental para una universidad y la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto Xochimilco, pero no solamente Xochimilco, las otras unidades también que trabajan temas de diseño. Hemos estado también en contacto con los tomadores de decisiones. Eso es a partir justamente de una experiencia acumulada y así tenemos expertos en movilidad que a veces son llamados justamente a veces a la Cámara, a veces para hacer un lineamiento, o expertos en conservación del patrimonio edificado que también son consultados. Entonces yo creo que por un lado está el reto de cómo formamos profesionistas conscientes, socialmente comprometidos, pero también cómo a partir del trabajo de docencia, pero también de investigación que se hace, podemos influir, yo digo, en la política pública. Ya tenemos varios casos en donde se reconoce el trabajo. Tenemos un programa de estudios metropolitanos, por ejemplo, ligada a una licenciatura como es planeación territorial, que no hay muchas con esta visión justamente en la República y que han sido un referente siempre. Entonces yo creo que esos son dos de los retos. Y el otro que me parece es cómo poder incidir en, digamos, en el día a día, y yo creo que es sobre todo con el compromiso de nuestros egresados. ¿Y a qué me refiero? A veces pareciera que tendríamos que estar en los, digamos, en los puestos de decisión. Y sí tenemos a muchos egresados, pero no solo en los grandes puestos sino a veces en el trabajo cotidiano, ese trabajo que se hace a veces en el barrio, en la colonia, o a veces en la empresa constructora, y que se toma una decisión ética y comprometida. Yo creo que también ahí está parte del compromiso. Entonces, bueno, hay que incidir en la política pública, hay que incidir en el día a día, a veces de los grupos más vulnerables, a veces hay que también incidir en acumular conocimiento y transmitirlo, transmitir experiencia. Y eso también tiene que ver con generar una memoria. Por eso grabar programas como o escribir, porque una de las cosas que siempre se ha dicho, bueno, ¿cómo es el proceso de creativo, de toma de decisión, o qué experiencia tuvo este diseño de ciudad? También hay que dejarlo plasmado. Decía Aldo, qué mejor objeto que el objeto mismo. Claro. Pero a veces las intenciones se van con el autor, ¿no? Y eso también me parece que es un compromiso, porque estamos forjando una historia, ¿no? Y parte de esa historia como universidad es dejar una memoria muy potente en los objetos mismos, pero también en lo escrito, en lo investigado y, por supuesto, en nuestros egresados, ¿no? Sobre todo en una época tan tecnológica como la que nosotros tenemos, ¿no? Para cerrar, ya, porque el tiempo ya se nos vino encima, la importancia de divulgar el trabajo del ámbito de diseño. Es interesante. Pongo así como 3 temas rápidos. Lo que estamos platicando hoy tiene que ver un poco con la idea de ponernos en la discusión de cuál es el papel del diseño, pero también qué ha hecho el diseño en bien no de la ciudad como estructura física, sino de la gente que usa esa estructura física. Y ahí diría yo que
es importante tener una perspectiva en relación a formamos gente, formamos personas, formamos ciudadanos que van a tener un conocimiento especializado que queremos que impacten a esa realidad. Ese es un primer tema. Sí. Pero además hay otros temas que están asociados a él, como por ejemplo, ¿qué nos mueve como intereses académicos? ¿Sobre qué trabajamos? ¿Cómo eso que trabajamos en investigación o en otros aspectos de nuestra vida lo traducimos a las aulas en nuestra docencia? Seguramente en esta serie, a lo largo de la misma, van a ver esos diferentes intereses de la comunidad de diseño, diferentes intereses a esas escalas que dije, o la manera que se aproxima una lectura, o los resultados de ciertos procesos. Seguramente ustedes van a poder ver a lo largo de esas sesiones que constará esta serie, de lo que se piensa, se reflexiona, se analiza y se propone en el ámbito del diseño desde las voces de la comunidad de diseño, que al final pueden ser voces muy individualizadas, pero que como colectivo dan una idea de lo que pensamos que el diseño tendría que hacer. En este caso particular estamos hablando de diseño y ciudad, o ciudad de diseño. Es un camino de ida y vuelta. Eso creo que es interesante, porque al final podemos difundir los intereses académicos de una institución a partir de observar las problemáticas a las cuales se van a enfrentar la universidad, pero sobre todo sus egresados. Trabajar en ello es sustantivo. Y que los alumnos, pero no solo los alumnos, que la población en general sepa que una universidad como esta está interesada en la vida, en su vida, en esta ciudad o en cualquier otro asentamiento, creo que puede llenar un poco de ánimo de decir, seguimos trabajando, seguimos pensando que las cosas pueden ser mejor. Desgraciadamente el tiempo se nos vino encima. Agradezco mucho su presencia. Ha sido de verdad un placer platicar con ustedes. Agradezco mucho al doctor Francisco Javier Soria y al arquitecto Francisco Haroldo Alfaro por su presencia. Nos tenemos que despedir. El tiempo, el mal tiempo que siempre llega y dice, ya se acabó. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Soy Fernando Lozano. Nos vemos la próxima semana.